estructuras 1, solamente nos interesábamos a las cargas de gravedad, o sea, estas. Pero eso no significa que en el Perú, por lo menos, no exista esto, ¿no? Que es la carga sísmica o la fuerza del sismo, ¿no? Que se conoce como con una letra así, con letra B chica, o B grande, perdón, ¿no? Fuerza sísmica. ¿Okay? Fuerza sísmica. Entonces, en ese sentido, hemos visto ya, y esto es un tema bastante que hemos tocado con mucha frecuencia en nuestros cursos, es el siguiente. Las columnas que están aquí, estas columnas que están acá, son elementos que soportan dos tipos de cargas. Las cargas de gravedad y la fuerza sísmica. Entonces, recordando, ¿ya? Las cargas de gravedad, ¿qué esfuerzo producen en las columnas? Bien, bien, volvamos con los puntos, chicos. No me olvido de los puntos, ¿ya? Entonces, abro acá, borro esto, y acá sería, la primera persona que lo dijo fue carga. Bien, entonces es una carga, acá está, carga. Es una carga de gravedad. Esta carga de gravedad, perdón, produce esfuerzo axial, ¿no? Esfuerzo axial de compresión, porque las comprime, ¿verdad? Esfuerzo axial de compresión, ahí está. Entonces, ya sabemos que las cargas de gravedad producen esto en las columnas, ¿ok? Y ahora la pregunta es, la fuerza sísmica, ¿qué esfuerzo genera? Corte y flexión. Muy bien. O sea, la fuerza sísmica genera esfuerzos de corte y flexión. Entonces, ahí ya sería, en este caso, para Oscar Perla La Rosa. Oscar Perla. Y para Mayra. Nuestra querida Mayra. Bueno, entonces, ya está. Entonces, esto ya lo habíamos recordado siempre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en países como Francia, donde la fuerza sísmica no es tan fuerte? Ahí prácticamente no existe, ¿no? En ese caso, no existe esto. ¿Te das cuenta? Y la única cosa que tú revisas en columnas son las cargas de gravedad. Por lo tanto, lo único que tú revisas son los esfuerzos axiales, nada más. ¿Por qué? Porque no existe fuerza sísmica. Una gran ventaja para una gran ventaja para ese tipo de países, porque al no haber fuerza sísmica, no generas corte y flexión. ¿Qué tienes que exponer, Esteban Vázquez? ¿No estás en mi clase? No entiendo, ¿qué tienes que exponer? Bueno, en fin, haz lo que tengas que hacer, Iván Vázquez. Entonces decía yo que estás en dos clases al mismo tiempo, pero ¿cómo es posible si no dices que no se puede cruzar? No entiendo nada de eso. En fin, no sabía que me compartían con otros profesores. Eso no lo voy a perdonar, Iván Vázquez. Eso no lo voy a perdonar. Miro mi WhatsApp. Estoy viendo mi WhatsApp. No hay nada en mi WhatsApp, Miguel González. Bueno, volviendo al tema. Decía yo que en países como Perú, ¿ya? En países como Perú. A ver, ¿qué me has mandado, Miguel? ¿Qué es eso, No entiendo nada. No entiendo. Ah, bueno, no importa, Miguel González. Bueno, yo te creo, ya está. Decía yo que en el caso de países como el Perú, ¿ya? En el caso peruano, que somos en un país sísmico por excelencia, tenemos este problema, ¿no? Que tenemos las dos fuerzas que actúan simultáneamente, tanto las cargas de gravedad como la fuerza sísmica. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, como te he repetido ya, lo vas a ver en tu curso del siguiente ciclo, normalmente. ¿Ok? Normalmente. Yo lo que te voy a enseñar es esto. ¿Ya? ¿Cómo analizas tú las columnas cuando se trata de cargas de gravedad solamente? ¿Ok? Entonces, para eso, volvamos a lo que ya habíamos visto en nuestras clases predecesoras. Chicos, a ver, miren.
¿Se acuerdan cuando vimos este proyecto de aquí? Que lo voy a traer, lo voy a resucitar entre los muertos. Este proyecto de aquí, lo voy a volver a traer ya. Este proyecto que está acá. Chan. O luego, ¿dónde estás? Bueno, no, este está bien. Ya, lo voy a copiar. Lo voy a poner aquí. Miren, chicos, en este caso, por ejemplo, independiente de que el material sea concreto, independientemente de eso, ya, yo quiero analizar o estudiar esta columna que está aquí, esta columna que está aquí, ya, y esta columna, la voy a poner de rojo, está ahí, está atrás, ya, yo quiero analizar esa columna que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? La primera cosa que tú debes hacer es tu metrado de cargas, ¿ya? Entonces, para analizar una columna, primero es metrado de cargas. Y para hacer el metrado de cargas, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en la columna? ¿Qué es lo primero que tengo que definir en la columna? ¿Alguien sabe? ¿Chicos? El área de influencia, muy bien, Mayra. El área de influencia, ya está. Entonces, el primer paso es metrado de cargas, o sea, definir área de influencia. ¿Ya? Entonces, en el caso de esa columna que está ahí, esa columna roja que he marcado acá, entonces, ¿cuál sería su área de influencia? Bueno, en este caso, lo que voy a hacer yo es dibujar esto en planta. ¿Ya? Si dibujo en planta, vería una cosa así, ¿no? Están los perdón. Están esta es la columna que estoy estudiando. Esta columna es esta, y acá tendría la losa así, ¿verdad? La losa es más o menos así. Ahí está la losa, ¿ok? Entonces, yo sé que en este caso, esto vale... Ahí está. Voy a ponerlo así, esto también voy a ponerlo así. Y esto sería 360. Esto sería 240. Esto es 2 metros. Y esto es 4 metros. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿cuál es el área de influencia de esta columna que está acá? ¿Cuál es el área de influencia? ¿Cuál sería? Pregunta. Estamos de acuerdo que el área de influencia se divide en dos para cada columna, ¿no? Por ejemplo, si esta distancia de acá a acá de esta columna es 4, significa que habrá 2 metros que van para esta columna y 2 que van para la otra, ¿verdad? Entonces significa que yo acá trazo un punto. Por ejemplo, acá trazo un punto. Ahí está. Justo el punto medio entre estas dos columnas. Luego tengo también el punto medio entre esta y esta. Ahí está. Para hacer el punto medio. Y finalmente lo que voy a tener yo es encerrar todo esto que está acá, ¿no? Más o menos así. ¿Verdad? Eso de ahí sería el área de influencia de esta columna. ¿Sería eso o sería esto, chicos? ¿Cuál dicen? ¿El primero o el segundo? O sea, ¿el primero es este, total, o el segundo? Ahí. Entonces, Desiree dice que es el segundo. ¿Qué dicen, chicos? Pregunta capciosa, ¿eh? Pregunta básica de un examen final. Sí, la respuesta correcta es el primero. No los pude atrapar esta vez. Es el primero, ¿no? El primero, ¿por qué? Porque si fuera el segundo, deciré, en este caso, toda esta zona que está acá, toda esta zona que está aquí, ¿quién la tomaría? No hay columnas ya por acá. Claro, ya no hay columnas por aquí. Entonces, esta zona que está aquí, este peso de esta losa que está acá, ¿cómo decirlo? Ya no sería recibida por ningún elemento vertical, porque la columna más cercana es esta. Significa que esta es la que va a recibir la carga que está acá. Por lo tanto, esto no puede ser posible. El área de influencia es esto. Ya está. Entonces, ¿cuánto mide, chicos, esta distancia de acá? Alguien me dice, porfa, ¿y cuánto mide la otra?
¿Cuánto mide cada distancia? Primero, la horizontal, ¿cuánto mide? Horizontal, según el señor Oscar La Rosa, es 480, pero no es correcto. ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es? 420. Muy bien, Mayra. Mayra ya... Así responderás en el examen, Mayra. Si respondieras en el examen. No, mentira. 420 el horizontal y el vertical. ¿Cuánto sería el vertical, chicos? 4. No, sí, 4. Ahí sí está bien, 4. Bueno, eso es fácil, ¿no? Porque tenemos que esta distancia de 420 sería 240 que está acá, más la mitad de 360. La mitad de 360 es 180, más 240 me da 420. Ya está. Y luego tengo 4 metros porque tengo 2 más la mitad de esta distancia que es 4. 2 más la mitad de 4 que es 2, 4. Entonces tengo mi área de influencia que es de 4 por 420. Entonces, esto es lo más importante que tienes que hacer. ¿Ya? Ahora, chicos, acá esto en verdad no está bien. O sea, sí está bien y no, al mismo tiempo. Sí está bien y no. ¿Alguien me puede decir por qué no está bien al 100%? ¿Por qué esto no sucede así? ¿Alguien tiene una idea de por qué esto no es así? ¿Mm? ¿Por el tipo de losa? Puede ser, claro, porque ¿se acuerdan que en el caso de vigas no pasaba igual? ¿Se acuerdan? Que en el caso de vigas dependía del tipo de losa que yo tenía para saber el área de influencia de cada viga. ¿Se acuerdan que hicimos este ejercicio de acá, en la clase anterior? Y yo les dije que las fórmulas que yo le di no eran correctas, ¿se acuerdan? Porque estas fórmulas de aquí, la verdad es que no toman en cuenta el área de influencia. ¿Se acuerdan de eso, chicos, o no? Vimos esto en la clase, de las clases pasadas, hace 2 semanas, creo yo. ¿Se acuerdan? Mayra dice que sí se acuerda, el resto no, no sé si se acordará. El resto no sé si me sigue. Bueno, espero que sí, chicos, porque esto es importante. ¿Eh? Esto es importante Yo para no que ustedes aporté entiendan. repasito. ¿Un repasito? No aporté repasito. Ya, bueno. Decía yo que cuando yo les di estas fórmulas de aquí, de h igual entre 12 y el entre 14, el entre 20, estas fórmulas de aquí les dije a ustedes que eran fórmulas empíricas, ¿ya? Que los ingenieros nos las dieron, inclusive me la dieron a mí cuando yo era estudiante, para calcular, por ejemplo, el peralte de una viga de cierta luz, ¿no? Entonces, pues, si una luz tiene tanto, divides entre 2 y tienes el peralte. Bueno, pero estas fórmulas no son tan exactas, porque acá demostramos nosotros que para una misma viga, por ejemplo, porque estas fórmulas de aquí solamente tienen en cuenta la luz de la viga. ¿Te das cuenta? En este caso divide la luz entre 12. Solamente tienen en cuenta la luz. Pero ¿quién habla del área de influencia, por ejemplo? En el caso de estas vigas, por ejemplo, la BP1 y la BP2, ¿ya? La BP1 y la BP2 tienen ambas 8 metros. Tienen ambas 8 metros de luz. Significa que, según nuestras fórmulas, tendrían la misma sección, ¿no? La BP1 tiene 30 por 60 y la BP2 también 30 por 60. Y lo que dije yo era que era ilógico. ¿Por qué? Porque la BP1, que está acá, que está en el borde, tiene menos área de influencia que la BP2. La BP2 recibe un montón más de carga, ¿ves? Entonces, lo más lógico sería que la BP2 sea más gruesa que la BP1, porque la BP2 recibe más carga que la BP1. Sin embargo, según las fórmulas que tenemos acá, que son fórmulas empíricas, repito una vez más, estas fórmulas solamente tienen en cuenta la luz, nada más. No tienen en cuenta el área. Entonces es el gran problema, ¿no? En el caso de columnas no se trata de eso, chicos. En el caso de columnas no es eso. ¿Alguien sabe por qué esto no es tan cierto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien quiere hablar? Dale, Mayra Luis, dinos, a ver, ¿por qué? No estoy segura si es así, pero es que, Se escucha muy bajito, Mayra, se escucha muy, muy bajito. a ver, todo el área de la viga, y lo de la viga recién está pasando a la columna. Sí, claro, ajá, ajá. Creo que ese área de influencia es para la viga, más que todo. No exactamente, Mayra. ¿Ya? Bueno, les voy a explicar, chicos, qué es lo que pasa. Miren, o sea, lo que dice Mayra es cierto, ¿ya? ¿Cómo viajan las cargas, chicos? ¿Cómo viajan las cargas? Digamos que esta es la losa, ¿no? Y tú pones un peso justo aquí.
Pones un peso justo aquí, la teoría dice que este peso automáticamente viaja a la viga BP2, pero eso no es cierto, ¿ya? Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque como hemos visto, por ejemplo, imagínense esto, ¿ya? Imagínense que tú pones un peso aquí, y luego tú agarras y vas a analizar esta losa, analizas una banda, o sea, pones una banda de 1 metro, por ejemplo, y analizas esta banda que está acá. Analizas esta banda, ¿ya? Este pesito que hemos puesto aquí, lo coloco justo encima de la banda, aquí. ¿Ya? Ahí. O sea, lo que voy a hacer es esta losa que tiene 8 metros de largo, de acá hasta acá, agarro 1 metro nada más de losa. Solo agarro 1 metro. ¿Ok? Entonces, si esta losa que está acá agarro solamente 1 metro, este metro de losa que he agarrado aquí está apoyado en estas 2 vigas, ¿verdad? Entonces, ahora lo que yo hago es lo siguiente. Fíjate. Si yo modelizo este metro de losa, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Voy a tener la viga BP2 y la viga BP3 como apoyos de esta banda de 1 metro, ¿verdad? Voy a tener estas dos vigas, BP2 y BP3, como apoyo para esa banda. O sea, se va a ver una cosa así. ¿Me siguen? O sea, esto de acá es, si yo veo esta cosa, más o menos, si hago un corte acá, fíjense, si yo hago un corte aquí, si yo hago un corte aquí y miro hacia allá, y miro hacia, uy, perdón, y miro hacia la derecha, si hago un corte ahí y miro hacia la derecha, voy a ver esto, ¿verdad? ¿Me siguen, chicos, o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, si yo agarro esta cosa y esta cosa la pongo, que es una carga puntual, ¿no? Esta carga puntual yo la pongo justo, va a estar más o menos por aquí. Si, ¿se acuerdan que hicimos esto? Si a esto vale, por ejemplo, 10 toneladas, ¿no? 10 toneladas, y esto tenía 6 total, esto tenía 6 de total, ¿no? Esto tenía 6 metros de total, ¿verdad? Y esta carguita la pongo a 1 metro de BP2, la pongo a 1 metro de BP2, pongo a 1 metro, que tenga 12, ¿ya? Yo esta carguita que he puesto acá es una carguita que mide 12 toneladas, puntual. La pongo a 1 metro de BP2, ¿ok? Y analizo solamente 1 metro de losa. Este metro de losa va a estar apoyado en BP2 y en BP3, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, de estos 12 toneladas que están acá, ¿cuánto sale la ración de apoyo aquí, chicos? ¿Cuánto sale la ración de apoyo aquí y cuánto sale aquí? Eso saben hacer ustedes, ¿verdad? Claro, en un lado sale 10 y en el otro lado sale 2. ¿Recuerdan? 10 izquierda, 2 derecha. ¿Verdad? Entonces, ¿significa qué cosa? Que la teoría no es tan cierta, porque yo te dije en un inicio, si tú ponías una carguita acá, como está en el área de influencia de la viga BP2, automáticamente las 12 toneladas se irían a esta viga, ¿verdad? Pero acá nos damos cuenta que no es cierto, que cuando tenemos una carga de 12 toneladas, no es que se van las 12 a la viga más cercana, solamente se van 10, ¿ves? Y hay otras 2 que se van a la otra viga. Por lo tanto, no es tan cierto eso. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque es un caso más desfavorable, pues. Porque si asumimos que van 12 directamente hacia la viga, pues es mucho más desfavorable. Y a la BP1 no llega, sí, es cierto, señor José de la Cruz. En este caso sí, lo que tenemos que analizar es una banda así, de todo lo largo acá. Entonces esto sería una cosa más o menos así. ¿No? Salir con 3 apoyos. Entonces habría un pedazo de esta carga que va en el otro sentido, inclusive. Sí. Y esto es una configuración hiperestática. ¿Recuerdan que les dije esto? Esto ya es hiperestático, ya esto no lo puedes tú analizar así con cálculos simples. Esto ya es más difícil. Entonces te das cuenta que no es cierto que cuando un elemento o una carga se aplica justo en la zona que estás estudiando, toda esa carga se transmite al elemento. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Solo que lo hacemos así para facilitar los cálculos nada más, pero no es cierto. ¿Ok? ¿Se entendió? Chicos, ¿entendieron lo que dije? Igual esto es información nada más, no va a venir en el examen, obviamente. Ya, Esto es muy solamente bien. información.
para que ustedes sepan qué es lo que pasa en verdad. ¿Ya? Lo que pasa es que estos son aproximaciones de las cargas, no es que sea así. En la vida real no pasa así. No les mentí, les digo la verdad. Peor sería les diga que no es cierto, o sea, que lo que diga que lo que hago es cierto, eso no lo permitiría. Pero les explico más o menos por qué funciona así, ¿no? Entonces, como ella, muy triste, chicos, muy triste. Bueno, en ese sentido, por eso es que las aproximaciones que hacemos nosotros aquí, cuando hacemos este tipo de red de influencias, no son tan ciertas tampoco, ¿ya? No son tan ciertas. No significa que esta columna agarra todo esto, eso no es cierto. Puede que agarre menos, puede que agarre más, depende de la ubicación de las demás columnas. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí al hacer esto es una aproximación nada más, para saber cuánto más o menos, cuál es el peor de los casos por el que esta columna reciba toda esta carga, por ejemplo. Esa es una aproximación. ¿Ok? Y ingeniería es igual, ¿eh? Ingeniería es igual. Ya no sé qué cosa es real, dice el señor Iván Más. Bueno, señor Iván Más, que lo que pasa es que, como repito una vez más, y vuelvo al capítulo 1 de este curso, ¿ya? O al capítulo 2, nosotros idealizamos estructuras, ¿ya? Nosotros idealizamos, no estudiamos estructuras tal cual se comportan en la vida real. Nosotros transformamos la realidad en modelos que nosotros podemos entender, ¿ok? En modelos que nosotros podemos entender. Entonces, uno de estos modelos es este de aquí. Este es un modelo, por ejemplo. Y se ha demostrado que haciendo este modelo, los resultados que recibe, o la carga que calculamos que recibe esta columna, son muy parecidas a las que recibe en la vida real. Por eso es que mantenemos este modelo. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Entonces, yo les explico igual por qué se hacen las cosas así. Ya, no me gusta que se queden como que ya acepta lo que digo nada más y ya está. Por eso, claro, se pone factor de seguridad. Eso es correcto, señor José de la Cruz. Porque como no tenemos certitud de que así funciona en la vida real, se añade el famoso factor de seguridad. Es el que nos permite que en el caso, por ejemplo, de ustedes ya saben de cargas, lo que calculamos aquí, inclusive lo multiplicamos por 1,4 o 1,7, ¿recuerdan? Según sea carga muerta o carga viva. Entonces, multiplicamos demasiado la carga. O sea, lo que calculamos acá, lo multiplicamos por 1,4 veces. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, es prácticamente el 50% más, casi. Y eso es bastante, pues, ¿no? Entonces, tengan por seguro que estos métodos aproximativos de cálculo de cargas son usados ya desde mucho, mucho, mucho tiempo antes y nos aproxima mucho a la realidad. Así que no te asustes, es lo más normal, ¿ya? Pero me interesa explicarte por qué se añaden coeficientes, por qué tú dices, pero profe, yo calculé el peso del edificio tal cual, tal cual, tal cual. ¿Por qué tendría que añadirle un coeficiente, no? Si no me equivoqué en nada. Por dos cosas. Primero, porque errar es humano y tranquilamente te pudiste haber olvidado de algún elemento de tu edificio o de cualquier otra cosita. Y segundo, porque estos métodos de metrado de cargas no son exactos, son métodos aproximativos. Esa razón es que se añade siempre factor de seguridad. Bien, señor José de la Cruz, ya está. Por ese gran aporte, tu punto. Bien. Entonces, decía yo que una vez que hemos nosotros definido el área de influencia de nuestra columna, recién ahí hacemos el metrado, ¿no? Y eso no es tan difícil. Vamos a hacerlo rápido, chicos, ¿ya? Imaginemos que estamos analizando este edificio que va a ser vivienda, ya, va a ser vivienda. Alguien que saque la norma E020, por favor, y me diga, o estacionamiento, ¿ya? Va a ser estacionamiento. Estacionamiento. Alguien que me diga la carga viva para estacionamientos chicos según la norma, ¿cuánto es? Miren la norma es 0,20, díganme el peso vivo para el estacionamiento. Entonces vamos a calcular acá el metrado de cargas. Acá tenemos área de influencia. Voy a copiar esto acá, esto lo copio aquí. Ya. Entonces tendría yo qué cosa. Acá tengo que dibujar también las vigas y las viguetas, ¿no? Tendría que dibujar acá las vigas. Había una viga, acá había otra. ¿250? ¿Quién eres? ¿Carol? Sí. Bien, Carol, bien. Ya está bien. Gracias. Bien.
Está, bueno, solo porque averiguaste. Ya está. 250 kilos por metro cuadrado. ¿Ya? Lo puse yo. No, muy tarde. Yo tengo un micrófono. Yo tengo más poder. Sí, no, lo siento, chicos. Entonces, ahí están las vigas y ahí están las viguetas también. Entonces, esta columna de aquí, ¿qué recibe, chicos? Recibe lo siguiente. Recibe, obviamente recibe por acá las viguetas. No sé cuántas había, pero bueno, ustedes saben que hay varias. Ahí, no me acuerdo cuántas había. Y las viguetas. Sí, soberbia, Carol, también, más soberbia. Bueno, calculemos una vez ya el peso muerto, ¿ya? Carga muerta. Carga muerta. ¿Ok? Carga muerta. Entonces, en carga muerta, chicos, recordando, a ver, primero, ¿qué tenemos que calcular en carga muerta, chicos? Primero, ¿qué calculamos? ¿Cuántas habían acá? Habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peso propio, el peso propio de los elementos. Muy bien. Entonces, esto lo bajo. Ahí está. Ahí está. Más o menos era una cosa así. Que cabían 3, si no me equivoco. No, 4. No me acuerdo. Acá había 1, 2, 3, 4, 5. Había 1, 2, 3, 4. Perdón. Acá habían 4. Ahí está. Ya está, chicos. Entonces, ahí está. Fíjense. Bueno, entonces empecemos. Carga muerta. En primer lugar sería, ¿qué cosa? Sería el peso propio de la losa. Peso propio, losa. ¿No? ¿Esto cuánto es, chicos? ¿Esto cuánto es? Vamos a hacer ahora el cálculo para el concreto, ¿ya? Vamos a hacer primero el cálculo para el concreto. Columnas, vamos a ver acá. Concreto. La losa de espesor tenía 20 centímetros, ¿ya? Supongamos que tenía 20 centímetros. Si tenía 20 centímetros, ¿cómo calculo el peso propio de la losa? En primer lugar, chicos, alguien que me diga cuánto es el área de influencia, por favor. ¿Cuánto es el área de influencia de esta columna en metros cuadrados? El área de influencia sería igual a 4 por 420, y eso nos da, 4 por 420 nos da 16.8 metros cuadrados. Ya está, este es el área de influencia. Entonces, ¿el peso propio de la losa qué sería? El peso propio de la losa sería de esta área que tenemos acá, sería 16.8, que es el área que tengo, multiplicado por el espesor. O sea, calculo el volumen, 0.2, correcto, multiplicado por 2.500 kilos por metro cúbico. ¿Verdad? ¿Se acuerdan el peso del concreto? 2.500 kilos por metro cúbico. Peso del concreto. Peso del concreto. Eso nos da, chicos, 16.8 por 0.2 por 2.500 nos da 8.400 kilogramos. Ya está. Eso es peso de la losa, nada más. Veamos ahora el peso propio de las vigas. El peso propio de las vigas. Entonces, en este caso, chicos, en este caso tendría lo siguiente. ¿Qué vigas hay en esta área de influencia? Tengo esta viga que está acá nada más. Pero no tengo toda la longitud de la viga. ¿Te das cuenta? Tengo solamente desde acá hasta acá. ¿Verdad? Solamente tengo desde acá hasta acá. ¿Correcto? Slap dice, ¿por qué la influencia es mucho más grande? Mucho más grande que ¿qué, Slap? Bueno, decía yo que el peso propio de las vigas tendría que calcularlo solamente de la viga que está dentro de mi área de influencia. En este caso sería la viga que va desde acá hasta acá. Significa que la viga tiene un largo de 420. Entonces, para calcular el volumen de la viga, ¿cómo hago, chicos? ¿Cuál es el volumen de la viga? ¿Cómo calculo el volumen de la viga? Sería sección transversal de la viga, que no me acuerdo cuánto era. Vamos a darle un número cualquiera, ya que sea de 30 por 60, ¿ok? 30 por 60, sería 30 por 60 por 420 multiplicado por 2.500. ¿Cuánto da eso, chicos? Esta viga es de 30 por 60.
¿Ok? 30 por 60. ¿Cuánto da eso? Sí, ¿quién quiere hablar? Dinos, Mel. Profesor, disculpe, pero no se tiene que dividir ya lo que salió el peso propio entre la luz, o eso solo para calcular No, la carga. porque eso de ahí, Mayra, era para las vigas. Porque en el caso de vigas, buena pregunta, Mayra. En el caso de vigas, vamos a volver al ejercicio que hacíamos acá. En el caso de vigas, lo que nos interesaba a nosotros conocer era la carga repartida. ¿Recuerdas? La carga repartida que hay en toda la viga. Esto de acá nos interesa, la carga repartida. Por eso es que dividimos entre la luz. En el caso de columnas, chicos, en el caso de columnas ya nos interesa la carga repartida, porque la columna es un elemento así, fíjense. La columna es un elemento así. Es un elemento vertical y lo que estamos calculando aquí es la fuerza axial que se aplica justo en la parte superior de la viga, o sea, aquí. Esto nos está interesando. La fuerza axial que se aplica en la cabeza de la viga, si quieres, ¿no? En la parte superior de la viga. Entonces, esto es una carga puntual, ya no es una carga repartida. Por lo tanto, ya no se divide entre la luz. En el caso de columnas, no se divide entre la luz, se calcula el peso total. Porque estamos calculando esto, esta carga de aquí. O sea, estamos calculando la carga de gravedad o la carga que nos genera esfuerzo axial. Por eso se llama, por eso que las cargas de gravedad generan esfuerzo axial en las columnas. Pues acá calculamos esto de hecho. ¿Se entendió, Mayra, mi respuesta? ¿O no? ¿Sí? ¿Mayra? ¿Hola? Ah, sí Dice están. que sí en chat. Ah, lo que pasa es que, chicos, es un problema porque, wow, escribieron un montón y yo, como loco acá, que lo ponga en rojo que ponga en rojo que, señor Iván. Disculpen, chicos, que el chat no se mueve solo. Ah, lo que dije. ¿Por qué acá, allá, en rojo las notas? Las notas que van a recibir la próxima semana. Oh, wow, pero ¿por qué? ¿Qué fue eso? Voy a ponerlo acá, pedido del señor Iván Vázquez. ¿Eh? Oh, wow, wow, En wow. el caso de columna, saben, no se divide entre la luz porque se está calculando la carga axial. Y la carga axial es una carga puntual, no es una carga repartida. Nos quiere hundir a todos. La carga axial es una carga puntual, chicos, no lo olviden. Bueno, bien, estamos buscando esto de aquí, ¿ok? Bien, entonces, acá hay un pequeño error, chicos. Bueno, es un pequeño, digo pequeño porque en verdad es insignificante, pero el que quiere hacerlo de verdad bien, 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 tendría que hacerlo bien, esto. Ya, tendría que hacerlo bien, fíjense. Se dan cuenta que si yo hago un corte aquí, por ejemplo, justo aquí, yo hago un corte justo aquí, mirando hacia allá. Si hago un corte ahí, justo mirando hacia allá, ¿qué vería yo? Yo lo que vería es lo siguiente, ¿no? Vería primero la losa, ¿verdad? La losa. Vería las vigas, ¿verdad? Las dos vigas. Y vería las viguetas, más atrás. Ahorita lo van a entender mejor. Ahí está. ¿Se entiende el dibujo? ¿Sí? Este corte que he hecho acá, el que está abajo, ¿se entiende? ¿Sí? Ya, Sí. entonces, perfecto. Lo voy a poner en concretito todavía para que se vea más bonito. Ahí está, con esto ya no hay peor. Entonces, inclusive, en el fondo se ven las líneas de la columna, ¿verdad? Sí, creo que hasta ahí está claro. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Que cuando tú haces esto que he hecho yo, mira, cuando tú has calculado el peso propio de la losa, tú has calculado todo este peso que está acá, toda esta parte de arriba, ¿ves? Cuando calculas tú el peso propio de las vigas, el peso propio de las vigas, estás contando 30, que mide esto mide 30, por 60, que mide la altura de la viga, o sea, hasta arriba, ¿ya? Esto no te olvides que esto mide 20, lo de la losa medía 20, habíamos dicho. O sea, te das cuenta ya de lo que está pasando, ¿verdad? Esto mide 30, chiquito.
esto mide 60 y esto mide 20. Entonces, ¿qué está pasando? Si tú haces el cálculo así, lo que estás haciendo es que esta zona que está acá, esta zona que está aquí, esta zona, la estás contando 2 veces, ¿verdad? La estás contando 2 veces. ¿Se entiende? ¿Sí? La estás contando 2 veces. Entonces, no deberías multiplicarlo por 60, porque 60 sería, si contaras tú 2 veces, la parte de la losa. Entonces, deberías multiplicarlo aquí por 40, ¿no? Porque sería 60 menos 20. Claro. Entonces, acá lo voy a poner entre corchetes, para que no lo olvides, 0.60 menos 0.20. Ahí está. Claro, ese pequeño detalle no hace mucho cambio en el cálculo, ¿ya? No cambia mucho el cálculo. Pero, bueno, siempre pues los profesionistas ahí que quieren, quieren darle con todo, ¿no? En fin. Entonces, ¿ya cuánto saldría esto, chicos, entonces? ¿Cuánto saldría esto? Sería 0.3 por 0.4 por 420 por 1260. 1260. Gracias, Carlos. Eh, 1260. Ya está. no, hablo con el 4, no con el 6. Con el 6 sería 1890. Claro. Bueno, entonces ahí está, ¿ves? Ahí está. Esto lo voy a borrar porque esto sí se entendió, o lo pongo acá en miniatura. Sí, póngalo chiquito ahí. Ya está. Y esto lo pongo aquí porque esto es más importante. Bueno, pues bajo ese principio, chicos, sigamos. Fíjense. Ya tengo esto. ¿No te das cuenta? Entre 1990 y 1960, ¿cuánto diferencia hay? Son 630 kilos, ¿no? No es mucho tampoco. En fin, sigamos. Ahora sería el peso propio de las viguetas. Propio de las viguetas. ¿Ok? El peso propio de las viguetas, ¿cómo se calcularía? En primer lugar, hay que ver cuántas viguetas tengo, ¿no? Tendría yo acá, ¿cuántas viguetas? Las viguetas son de 20 por 40, o de 20 por 50 si quieres, ¿ya? 20 por 50. Significa que, si esto mide 20, este otro pedazo que queda de las viguetas, mide 30, ¿verdad? Esto mide 30. En esta vista de acá. Como las viguetas son de 20 por 50, esto de aquí, si todo esto mide 50 y le quito 20, porque ya conté los 20 cuando calculé la losa, conté los 20, entonces sería 30 lo que me queda de vigueta. Y no olvidar también aquí un detalle, fíjense. En esta zona, en medida de influencia, ¿cuántas viguetas tengo? Bueno, eso yo lo he puesto acá un poco medio al ojo, pero hay que demostrarlo. A ver, acá yo sé que habían 4 viguetas, ¿no? Eso sí ya sé. Acá hay 1, 2, 3, 4. Bueno, 1, 2, 3, 4. 5 con esta. 5. Y acá yo tendría 1, 2 y 3. O sea, sería 8 en total. 8 viguetas. ¿No? 8 viguetas. ¿Correcto? En esta área de influencia habrían 8 viguetas. ¿Ok? Entonces yo lo que tendría que hacer en primer lugar es multiplicar 8 por el número de viguetas. 8 por. La sección transversal de la vigueta, ¿cuánto sería, chicos? Les dije que es de 20 por 50. ¿Qué pongo aquí? 30 por 20. Muy bien, Yanel. Porque sería 20 por 50 menos 20. Y la distancia de las viguetas, ¿cuánto sería, chicos? La distancia de las viguetas, ¿cuánto sería? 4 metros. ¿Ves? Otro caso de error. Porque 4 metros, chicos, 4 metros es teniendo en cuenta todo. Pero ya la viga ya la contaste, ¿ves? Este ancho de aquí ya lo contaste. Entonces no sería 4. Sería 4 menos el ancho de la viga, porque la viga ya la contaste. Y el ancho de la viga es 30. ¿No? Sería 4 menos 0.3. ¿Entendió esa parte? ¿Entendió? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, son detalles, pues, chicos, son detalles, ¿no? Si alguien quiere sacar un 20 en el final, tiene que hacerlo con los detalles, pues, así como lo he hecho haciendo yo bonito, ¿ves? Con las restitas y todo, para que se entienda. ¿Puede repetir, profesor? Sí, claro. Miren, acá tú estás calculando estas viguetas de acá, el peso de estas viguetas, ¿verdad? Estas viguetas, chicos, que están acá, estas viguetas que están dentro del área de influencia, tienen de sección transversal 20 por 50, ¿verdad? Pero como ya contamos la losa que medía 20, entonces significa que nos queda 20 por 30 nada más. O sea, 20 por 30, que es esto que está acá.
Esto mide 30 y el larguito mide 20, solo que en esta vista no se ve, ¿no? Y luego tenemos que la longitud de estas viguetas en el área de influencia es 4 metros, ¿no? Como ves acá, 4 metros. El tema es que si tú tomas en cuenta 4 metros, estarías contando 2 veces la unión entre vigueta y viga, porque ya este peso de la unión entre vigueta y viga, ya lo contaste en las vigas, ya lo contaste aquí. Ya lo contaste aquí. Si tú multiplicas por 4, lo que estás haciendo es contar 2 veces esta unión de acá, entre vigueta y viga. Entonces lo que tienes que hacer es restarle a 4 el ancho de la viga, porque esto ya lo contaste. O sea, este pedacito de acá, este rectangulito que voy a poner acá, este de ahí, lo contarías 2 veces si tú no restas estos 30 centímetros de él. Lo contarías 2 veces. Ah, ya. Por eso es que le resto 30 centímetros. Ya. Y luego todo esto por 2.500, ¿no? Entonces, esto nos da, chicos, ¿cuánto? Dinos, por favor, Carlos, ¿cuánto nos da eso? O cualquiera. 4.240, gracias, 4.440, gracias, Janet. ¿Ahí todo bien? ¿Sí? Sí. Entonces, hagamos el balance, chicos, miren, entre todos los elementos que conforman las cargas que se aplican en la columna, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos el peso propio de la losa, que es 8.400, luego tenemos la mitad en las viguetas, y la otra mitad y la cuarta parte de la losa, o la octava parte de la losa son las vigas, ¿te das cuenta? O sea, el que pesa más siempre es la losa, siempre, ¿te das cuenta? Las viguetas también pesan bastante, ¿eh? No crean que no pesan nada, las viguetas pesan, tienen su pesito, ¿eh? Las viguetas pesan. Las que pesan menos es la viga, pues, ¿no? Porque solamente hay uno. Pero la losa es la que pesa más. ¿Qué otro peso propio nos falta, chicos, acá? ¿Qué otro peso propio tenemos que poner acá? ¿Qué otro peso Adicional. propio? No, antes de eso. ¿Qué otra cosa no hemos, aparte de los acabados, la carga más tradicional que yo siempre les digo, qué otra cosa? El peso propio de la columna misma. Correcto, señor José Luis. Porque no olvides que en este caso estás calculando el peso que se aplica en la columna. Entonces, necesitas calcular el peso propio de la columna, ¿no? Entonces, la columna era de 30 por 60 también. Entonces sería 30 por 60. La altura de la columna, digamos que sea, no sé, 4 metros. Ya, 4 metros. Y todo eso multiplicado por 2.500, ¿no? ¿Eso nos da cuánto, chicos? 1.800. ¿1.800? ¿Sí? Sí. 200 kilos. Ya está, ¿ves? No es despreciable, ¿eh? Es más o menos. No es despreciable. Point. Ya. 1.800. Está bien. Y una vez más, chicos, no olvidar que en este caso 4 metros es contando hasta la parte superior, ¿no? Entre piso y piso. Entonces, voy a hacer el corte mejor, ¿ya? Digamos que este es el edificio que estamos estudiando, ¿ok? Digamos que este es el edificio que estamos estudiando. Entonces, si yo veo esta vista así, esta columna está acá, ¿no? Más o menos, ¿está? Porque está el voladizo ahí, entonces esto lo voy a alargar, voy a montarle más pisos para que sea más divertido. Está. Acá está. Entonces, esta cosa más arriba, esta cosa más arriba, esta cosa más arriba. ¿Okay? Esto lo hago más abajito. Está. 1, 2, 3, 4. Entonces acá tendría, chicos, ¿qué cosa? Miren, tendría que esta distancia, desde acá hasta acá, es 4 metros, entre piso y piso, ¿ya? O sea, el cambio de piso es de 4 metros, ¿no? 4 metros. Eso es 4 metros, entonces acá yo soy muy malo porque considero que ya estoy contando en el peso de la viga, ya estoy contando también la unión entre viga y columna, ¿verdad? Ya cuento la unión entre viga y columna. Por lo tanto, si esta distancia es 4 metros, lo que yo tengo que hacer es restarle la altura de la viga, ¿verdad? Porque ya había contado eso cuando calculé la viga.
Por lo tanto, no sería 4. Sería 4 menos 0.6. ¿Cuánto da eso, chicos? 0.3 por 0.6 por 3.4 por 2.500 nos da 1.530. ¿Hasta ahí me siguen, chicos, o no? Sí. ¿El resto? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Ya está, chicos. Entonces, ya hemos hecho esto, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer falta es, ahora sí, el peso adicional, ¿no? Lo que dije, los acabados, esas cosas. Entonces, en este caso, vamos a contar que esos son 150 kilos por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, esto de ahí sería, entonces, ¿cuánto? Sería el área de influencia total, que sería 16,8 multiplicado por los 150 kilos. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, chicos, eso? 2.520, gracias. Ya está. Ya tenemos la carga muerta. ¿Ok? Ahora vamos a ver la carga viva. Pero vamos a hacer un caso más divertido. ¿Ya? Fíjense, vamos a hacer un caso más divertido. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que en este piso de aquí, en este piso de aquí, tenemos comercio. ¿Ya? Comercio. En este también comercio. En este de aquí tenemos oficinas. Un híbrido, ¿ya? En este de aquí tenemos biblioteca. Y en los siguientes tenemos vivienda, ¿ya? Vivienda, 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 y arriba es el techo, obviamente, el techo. Entonces, chicos, lo que yo quiero que hagamos es lo siguiente. Para cada uno de estos voy a quitar este estacionamiento, ¿ya? Entonces, ya no es estacionamiento, para hacerlo más interesante este ejercicio. La carga muerta, ya que tendría ahora carga viva. Carga viva. Esto sería el primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto, sexto. Alguien que busque ya, porfa, en la norma, cuánto es la carga viva de cada una de esas funciones. En la norma, búsquenlo, porfa. ¿Cuánto es la carga viva de cada una de esas funciones? El comercio, chicos, ¿cuánto es la carga viva, según la norma? Sí, en la norma, ¿no? Sí les pasé la norma, sí les pasé. La norma es 0.20. En la norma es 0.20, si tenemos nuestro cuadro, acá está, dice para, a ver, ¿dónde estás? Comercios, ¿dónde estás? Tiendas, 500 kilos. Ya, para tiendas, chicos, es 500 kilos, acá está la norma. Tiendas, 500 kilos, entonces acá lo voy a escribir. Comercio, 500 kilos por metro cuadrado. Acá es comercio, acá también. Tendría oficinas, ¿cuántas oficinas? Tienen su norma, chicos, al costado, ¿verdad? Oficinas es 250, más o menos, ¿no? Sí, 250, porque acá están las de archivo, vaya. Eso nunca sucede. 250, ¿ok? 250. Entonces acá sería 250. Yo tengo para pasar link. Pero chicos, esto está en el aula virtual. Esto yo lo puse en el aula virtual, inclusive. Lo de la norma de 0.20. Bueno, bibliotecas, por ejemplo. Bibliotecas, ¿dónde están las bibliotecas? Acá están las bibliotecas. Salas de lectura, 300, ¿ya? Vamos a poner que sala de lectura nada más. Acá sería 300. Y en el caso de vivienda es 200, ¿no? Sí, 200. ¿Ves? La vivienda, 200. Vivienda, 200. 200, 200, 200. Y en el caso de techos, chicos, ¿cuánto es? En el caso de techos, ¿cuánto es? En el caso de techos no está en estas tablas, está más abajito, miren, acá, artículo 7, carga del techo. Para la carga viva del techo, la carga es de 100 kilos por metro cuadrado. Ahí está, 100 kilos por metro cuadrado. Eso lo pongo aquí. 100 kilos por metro cuadrado, ya está. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, chicos, miren. Cuando yo hago el metrado, digamos que estoy analizando esta columna roja que he puesto aquí, digamos que es esta que está aquí, ¿ya? Esta. Sería, en este caso sería, a ver, esto, ¿cómo lo estoy viendo? Lo estoy viendo así, entonces sería este, ¿no? Este de aquí, este. Es este, ¿ok? Esta de aquí. Entonces, la pregunta es, chicos, la pregunta es, la carga de uso que se aplique en el primer piso, o sea, aquí, ¿influye en esta columna, sí o no?
esta carga de 500 kilos por metro cuadrado que se aplica aquí, ¿influye en esta columna, sí o no? José de la Cruz dice que no. ¿Qué dice el resto, chicos? Yo digo que no. ¿A dónde se transmite, chicos, esta carga? ¿A dónde se transmite? Va directo a la losa, claro, porque acá no lo he dibujado, pero acá hay una losa. Hay una losa, ¿no? Y esa losa se sienta directamente sobre el suelo. Por lo tanto, esta carga de aquí va directamente hacia esa losa, ¿no? Por lo tanto, la carga que sucede en el primer piso, está bien, señor Fabricio Erico, está bien. Entonces, la carga que sucede en el primer piso automáticamente se transmite a la losa. Por lo tanto, esta carga del primer piso no nos importa. Bueno, para la carga viva voy a hacer una tablita, ¿ya? Voy a hacer una tablita. Entonces, acá hago una tablita que son de 7 pisos más o menos. Veamos una cosa así. Ahora una cosa así, ahí está. Fíjense. Acá pondría más pisos, introducir pisos. Ahí está, chicos. Entonces, pues, darle un poquito a esto, que sea de 1.5. No. Oh, ¿qué? Ah, no quiero hacerlo más chiquito. Ahí está, esto mejor. Bueno, entonces decía acá, piso. Piso 1, piso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá. Uso. En el piso 1, ¿cuánto sería? En el piso 1 era comercio, oficinas, bueno, acá. Dígame, porfa, los usos, Carol, ¿ya? Comercio, oficinas. Hazle captura ahí para que no se pierda. Biblioteca, vivienda, techo. No te preocupes, ya lo hice. Biblioteca, vivienda, techos. 3 pisos de vivienda, ¿no? Sí, 3 pisos de vivienda, ya está. Entonces, ya está esto. Mira acá el idioma español. Está. Entonces, vamos acá. Carga viva, según norma, acá es de 500. Esto lo voy a poner con sus unidades, de kilogramos por metro cuadrado. ¿No? Kilogramos por metro cuadrado. Esto lo elimino, esta columna. 500. Gracias, chicos, gracias. 500. Acá sería 500. ¿Oficinas cuánto era? Oficinas era 250. Biblioteca era 300. Vivienda era 200. Y techos era 100. Ya está. Y por último tenemos ahora sí la carga aplicada, ¿no? En la columna. ¿Qué tengo que hacer para calcular la carga aplicada, chicos? ¿Qué debería hacer? Esto de aquí lo multiplico por ¿qué? Este valor de aquí lo multiplico por ¿qué? ¿Qué valor? 1.4, no. No, chicos. Esta es una carga de kilogramos por metro cuadrado. Es lo que te da la norma. Quiero calcular cuánto se aplica en esta columna que está acá. Esto de aquí lo multiplico por ¿qué valor? Por el área de influencia. Claro que sí, señor Yayico, claro que sí. Porque si acá la norma te dice que en el caso de comercios son 500 kilos por metro cuadrado, entonces, si yo tengo 16.8 metros cuadrados de área de influencia de esta columna, multiplico 500 por 16.8. ¿Cuánto nos da eso? 8.400. ¿No? Díganme los demás valores, por favor, por 250 sería 4.200, por 300 sería 5.040, por 200 sería, ¿por 200 cuánto es? 3.360, y por 100 debe ser 1.680. Ya está. Entonces, chicos, una vez que tú tienes todo esto, ya tienes la carga viva por piso, ¿no? Por piso. Y hemos visto acá
que la piso 1 no cuenta. Lo calculé aquí a propósito, pero solamente para decirles que este valor, lo pongo en gris, para que ustedes sepan que este valor no se tiene en cuenta en la suma final. ¿Ya? Este valor de aquí no se tiene en cuenta. Solamente se suman del piso 2 hacia arriba. O bueno, o del piso que está justo encima de la columna que estamos analizando. En este caso, esta columna que estamos analizando es esta, por lo tanto, el piso que está justo encima es el piso 2. Ya está. Entonces, chicos, para terminar, ¿qué tendríamos? Bueno, vamos a ver acá el balance de cargas, ¿ya? Sería balance de cargas. Las columnas, concreto, copio esta diapositiva. Entonces, tendría aquí lo siguiente. Voy a borrar esto de acá porque ya lo usé. Y tendría, finalmente, carga muerta sería igual a ¿qué? Sería igual a ¿cuántos pisos hay encima de mi columna, chicos? Porque esto de acá que he calculado es la carga muerta por piso, ¿no? Es la carga muerta en cada piso. Es la carga muerta que hay en cada piso, porque todos los pisos son idénticos, según lo que hemos analizado. Todos los pisos son idénticos, por lo tanto, lo que hemos visto acá, que la carga muerta que he calculado aquí es por piso, ¿okay? Por piso. Significa que yo tengo que saber cuántos pisos hay encima de esta columna. ¿Cuántos hay? Tendría que yo hacer, miren. En primer lugar, la composición de losa más vigas más viguetas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. La composición de losa más vigas más viguetas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y las columnas serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 veces también. Por lo tanto, sería 7 veces. No son 8, porque tenemos 8 pisos, pero tenemos 7 veces repetido la configuración encima de la columna. ¿Ok? Entonces, la carga muerta sería 7 pisos multiplicado por la suma de todo lo que hemos calculado aquí. Sería 8.400 más 1.260 más 440 más 1530 más 2.520. ¿Cuánto da eso, chicos? ¿Cuánto da eso? Calcúlenlo, porfa. ¿Cuánto da? $127.050 kilos. Ya está. Yo le creo a Jan Enríquez. Ahí está. 127.050 kilos. Ahí está. Esa es la carga muerta. Y la carga viva, chicos, ¿cuánto sería? Sería la suma de todas las cargas vivas que hay encima de ese piso. Sería todas estas valores que están aquí, que los voy a poner ahorita en negrita. Todos los valores que están aquí. Esto también lo pongo en negrita para que vean que lo hemos usado. Calculen, por favor, la suma de esos valores, chicos. ¿Cuánto es? En carga viva, ¿cuánto es? Pues sería 8.400 más 4.200 más 5.040 más 3.360 más 3.360 más 3.360 más 1.680. ¿Esto cuánto da, chicos? 29.400, dice el señor Urtecho. Y como confirma Yayico, debe ser. Ya está, 29.400. Profe, no sería distribuida. ¿Cuál no sería distribuida, José de la Cruz? ¿No sería distribuida qué? No, repito una vez más que en el caso de, acá lo puse en rojo inclusive, en el caso de columnas, no se divide entre la luz porque se está calculando la carga axial. Y la carga axial, como puedes ver en esta miniatura, es una carga puntual, no es una carga distribuida. No es como las vigas, ojo, diferencia de vigas de columnas, ¿sabes? Es distinto. Vigas es una cosa y columnas, no te preocupes, José de la Cruz, no te preocupes. No te cohibas, tranquilo. Y luego, chicos, una vez que hemos hecho esto que está acá, claro, si fuera vigas, sí, porque en el caso de vigas lo que nos interesa es calcular, la carga distribuida, no lo olvides. En el caso de vigas lo que nos interesa es calcular la carga distribuida, esto. En el caso de columnas, lo que nos interesa calcular es la carga puntual, porque es la carga axial. Bien, una vez que hemos calculado esto, chicos, una vez que hemos calculado esto, tenemos que calcular la carga última. ¿Se acuerdan? PU, carga última. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cuáles son los coeficientes?
1,4 carga muerta más 1,7 carga viva. ¿Cuánto nos da eso, chicos? ¿Cuánto nos da eso? Sería 1,4 por 127.050 más 1,7 por 29.400. ¿Cuánto da eso, chicos? ¿Cuánto da? $227.850 kilos. Ya está. Esto, chicos, finalmente es nuestro valor. Ya, este de aquí es lo que nos interesa. Este valor de aquí es el que tenemos que guardar. Entonces, vemos acá. La carga axial última es de 227.850 kilos. Ahí está. Ya, esto es lo que tú debes recordar. ¿Ok? Y luego, ¿qué dice? Bueno, miren, chicos, yo les dije a ustedes que en el caso peruano tenemos cargas de gravedad y cargas de fuerza sísmica, ¿verdad? En el caso francés, por ejemplo, tenemos solamente cargas de gravedad, no hay fuerza sísmica. Miguel González, gracias, pero igual el sistema no funciona, así que no puedo marcar mi existencia. Gracias igual. Sí, gran spam, gran spam. Muy bien, muy bien. Chicos, ¿están grabando, no? ¿O no? Espero que estén grabando. Yo sí. Por suerte Gracias. no se me ha cortado nada. Bueno, gracias, Kat. Entonces, chicos, decía yo, no me acuerdo en qué estaba. Ah, sí, que vamos a analizar los dos casos, ¿ya? Lo vamos a analizar el caso en el que solamente hay carga de gravedad, y en el caso 2, donde solamente hay que también fuerza sísmica. ¿Ya? Eso lo hacemos en la siguiente diapositiva. Una vez que hemos terminado esto, voy a hacer acá los dos casos. Fíjense. Vamos a ver acá. Caso 1, zona no sísmica, ¿ya? Y el caso 2 es zona sísmica. Caso 1, vamos a poner ejemplo, Francia, por ejemplo. ¿Ya? En Francia no hay sismo, entre comillas, entonces, o no es tan fuerte el sismo, por lo tanto, se calcula todo con carga axial. Y en el caso nuestro, Perú, tenemos zona sísmica, ¿ok? Entonces, fíjense. Ahí está. Bien, entonces, chicos, miren, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que la carga última, que hemos calculado acá, PU, la carga axial última, es de 227.850 kilos, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Para las zonas no sísmicas, chicos, para las zonas no sísmicas, ¿ya? ¿Qué dice la fórmula? ¿Cómo se calcula, chicos, el esfuerzo de flexión? ¿Se acuerdan? Perdón, el esfuerzo axial. ¿Cómo se calcula el esfuerzo axial? ¿Mm? Es F entre A, correcto. Entonces voy a poner acá, esfuerzo axial. El esfuerzo axial, en este caso, sería PF entre A. En este caso, chicos, ¿cuál es F? ¿Cuál es F? F es la fuerza axial que se aplica. Si lo vemos en la miniatura, la fuerza axial que se aplica es precisamente la que hemos estado calculando hasta acá, pues, ¿no? Es la carga que hemos calculado, o sea, la carga última. Y yo he llamado PU, ¿ok? PU. Entonces, F sería la carga axial que se aplica, por lo tanto esto sería, voy a poner acá, ecuación, está. PU, dividido entre el área de la sección transversal, ¿no? Esa es nuestra fórmula, ¿ok? Entonces, esta carga axial que tú estás teniendo acá, debería ser menor ¿a qué? Debería ser menor ¿a qué, chicos? Lo que calculamos aquí, ¿a qué debería ser menor?
Este valor que hemos calculado aquí debería ser menor a ¿qué? ¿De acuerdo? Esto es lo que yo le aplico a la estructura o a la columna, ¿no? Esto es lo que yo le he aplicado a la columna. Esto es lo que he calculado acá. Carga axial última es esto, y yo tengo que calcular mi sección transversal para que este resultado sea menor a ¿qué? Vamos, chicos, ¿quién lo dice? A la viga, a la resistencia del material. Muy bien, Carla Cea. Eso es, a la resistencia del material. O sea, tiene que ser menor a la resistencia a la compresión del material, multiplicado por el famoso factor de seguridad. ¿Ya? Esto, chicos, es la fórmula. ¿Ok? Esta es la fórmula. Me salió muy grande aquí. Voy a checarlo. Uy, no se puede. Mejor voy a hacer esto, ya. Miren, voy a ponerle aquí. Esto tiene que ser menor a sería al FR, significa, no sé cómo llamar esto. Vamos a llamarlo al esfuerzo resistente multiplicado por Fs, ya, que es el factor de seguridad. Ahí está. ¿Ok? Y acá voy a ponerlo abajo. ¿Qué significa cada cosa? ¿Dónde? 1. PU es la carga última. A es área de la sección transversal del elemento. Esta cosa de aquí es la resistencia a la compresión del material. Y finalmente tenemos Fs, que es el factor de seguridad. ¿Ok? Eso es, chicos. Eso es. Esto es lo que, más bien, esto de aquí todavía no lo diferencio en casos. Esto aplica para los dos, ¿ya? Esto que he puesto ahorita aplica para los dos casos. ¿Ok? Esto aplica para los dos casos. Ahí está. Esto lo pongo acá al centro. Ahí está. Esto lo pongo en español. Y lo hago un poquito más chiquito. Pongo el medio. Ahí está. Tengo esto de aquí. ¿Está? Entonces, chicos, no olvidar, ¿ya? PU es la carga última. En nuestro caso, hemos calculado que esta carga última, esto voy a ponerlo mejor, más ordenadito, lo voy a poner acá. Esto de aquí es fórmula de predimensionamiento de columnas. ¿Ok? Esta es la fórmula. Entonces, dicha la fórmula, ¿ya? Que esto es así. Acá está. Para calcular el área de la sección transversal, tengo yo que comparar tengo que hacer esta ecuación, mejor dicho. Tengo que hacer esta ecuación. Entonces, miren, la carga última, ¿de dónde viene? La carga última viene del cálculo que hemos hecho ahorita, ¿no? El cálculo del metrado de cargas, lo que hemos hecho acá. Esto es la carga última, acá lo hemos calculado. ¿Ya? El área de la sección transversal es lo que queremos calcular nosotros. Esto es lo que nos interesa. Esto es lo que nos interesa. El esfuerzo resistente es la resistencia a la compresión del material. Eso viene en la tablita que ya les di. ¿Se acuerdan de esta tablita? Que es no, esta no. Esta de aquí, ¿se acuerdan? Tú vas a la resistencia a la compresión del material. O sea, esto. ¿Ok? Tú vas a esto de acá. Este valor que está aquí. ¿Ok? Vas a este valor que está aquí. Porque tienes casi todo. Lo único que te falta es que yo te diga el factor de seguridad. Y este es el valor que cambia de acuerdo al caso 1 o al caso 2. ¿Ok? Entonces, cuando no tenemos sismo, como en el caso de Francia, el factor de seguridad, ¿ya? El factor de seguridad lo igualamos a 0.85. ¿Ok? Lo igualamos a 0.85. Y en el caso, voy a ponerlo en rojito, y en el caso que tenemos sismos, como en el Perú, el factor de seguridad vale 0.4. ¿Te das cuenta la diferencia? En el caso de que hay sismos, la resistencia del material la reducimos al 40%.
¿Por qué? Porque hay sismo, ¿recuerdas? Y en el caso donde no hay sismos, la resistencia del material la reduzco solamente al 85%. Es normal, porque si tú vieras en el caso de sismos, tú tendrías que analizar qué cosa. Tendrías que analizar el sismo, por lo tanto tendrías que analizar la flexión. Y ya te dije yo que la flexión siempre es el más perjudicial para un elemento. Siempre. Entonces, para calcular tú la flexión de esta columna de concreto, tendrías tú que calcularle la fuerza sísmica y aplicarla en el edificio y ver cómo genera esos momentos y tal. Y es demasiado trabajo para un arquitecto, ¿no? No hay forma de que el arquitecto lo haga. ¿Ok? Entonces, repito, estas son fórmulas de predimensionamiento. Ya lo voy a poner acá subrayado, para que no olvides. Son solamente para predimensionar. ¿Ok? Y estas fórmulas no están en ningún libro. Yo te las estoy dando de mi experiencia nada más. Entonces, más o menos cuando hay sismo es 0.4 y cuando no hay sismo es 0.85, que es lo que yo uso en Francia, 0.85. Que no es mucho. De hecho, es, a ver, 1 entre 1.5. Inclusive en Francia, no, en Francia somos más malos, usamos 0.7. Usamos 0.7. Pero yo siento que con 0.85 está bien. Cree. ¿Ya? Entonces, chicos, esto es lo que sucede. ¿Ya? Esto es lo que sucede. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar cómo se hace esto de aquí. ¿Ya? Cómo se hace esto de aquí con esta carga que tenemos acá. ¿Ya? La carga última es, en este caso, en el ejemplo que teníamos, voy a ponerlo acá con otra flechita para que se sepa, la carga última es esto, y voy a poner acá, usaremos un concreto de 210, ¿ya? De F'C igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces hagamos esta ecuación, chicos. Hagamos esta ecuación que está acá. Esta ecuación la copio por acá y sería PU entre A es igual a esto. Que es lo mismo decir, voy a mejorar la ecuación si quieren, es lo mismo decir que PU entre esto tiene que ser menor que A. O sea, significa que A tiene que ser mayor que esto que está aquí. A, el área de la sección transversal de la viga, tiene que ser mayor que esto que está aquí. Entonces, mejor usamos esto. Es lo mismo, solamente esto lo pasé a dividir y esto lo pasé a multiplicar. ¿No? Pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, agarro esto que está acá y hago esto de aquí. Entonces, reemplazo los valores y ¿qué tendría, chicos? Tendría lo siguiente. Tendría PU que vale 227,850 dividido entre la fuerza resistente que estamos viendo que es de 210, multiplicado por Fs que vale 0.85. 0.85. Entonces, en este caso, A, chicos, mayor a igual, ¿cuánto es? ¿Mayor a cuánto es? ¿Mayor a cuánto nos sale? Voy a ponerlo esto en rojito ya, para que no lo olvides. ¿Cuánto sale, chicos, esta operación? Chicos, hola. 1276. 1276. Gracias, señor José Luis de la Cruz. 1276 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Centímetros cuadrados. Esto es lo que nos sale. 1276 centímetros cuadrados. Hagamos lo mismo esta vez, pero en el otro caso, en el caso donde hay sismo, en el caso peruano, por ejemplo. Es exactamente lo mismo, lo único que cambia es que en vez de 0.85 ponemos 0.4. ¿Cuánto nos saldría? A es mayor a cuánto, chicos? Aquí. A nos sale mayor a cuánto? 2712.5. 2712, gracias, Carlos. Bueno, 2713 si quieres, ya está. Bien, ¿se dan cuenta, chicos, la diferencia? Miren, en nuestra hipótesis, ¿qué hicimos? Nosotros dijimos que en este ejercicio las columnas iban a medir 30 por 60, ¿recuerdan? Acá lo puse, ¿ves? Columnas de 30 por 60. Ahí está, 30 por 60. 30 por 60, ¿cuánto es? Es 1800 centímetros cuadrados, ¿verdad?
Significa que si fuera zona no sísmica, paso, ¿ves? Porque 1800 es mayor que 1200. Pero si estoy en zona sísmica como Perú, ya no paso, porque en zona sísmica necesito 2700 centímetros cuadrados de columna. Pequeño detalle, pues, pequeño problema. Una vaina vivir en países sísmicos, ¿no? Entonces, triste, pues, porque ya no puedes poner tu columna de 30 por 60 como tú querías. Significa que tienes que cambiar dos cosas. A ver, acá nos damos cuenta lo siguiente, ¿no? Nos damos cuenta lo siguiente. Mi columna era de 30 por 60. Voy a escribir acá. 30 por 60. Entonces, en este caso, A es igual a 1800. Significa que es mayor que 1266, por lo tanto, cumple. Ok. Lo pongo en verdecito todavía. Sin embargo, acá es menor que 2716, por lo tanto, no cumple. Ya está, no cumple. Significa que este análisis que hemos hecho nos dice que nuestra columna, en este caso, para este número de pisos, que son bastantes, ¿no? Si en el Perú no puedes poner 30 por 60. En Francia sí. De 30 por 60 podrías mejorarlo a 30 por 50, si quieres. 30 por 50, ya está. 1500. Entonces, tranquilamente lo podría hacer de 30 por 50. Pero en el caso de Perú, no. En el caso de Perú, como bien ya lo dijo el señor José de la Cruz, ¿qué tenemos? ¿Qué soluciones hay? A ver, chicos, veamos. ¿Qué soluciones hay en el Perú? Sigamos con estos casos dos, ¿ya? Estos casos especiales, ¿no? Habíamos hecho ese cálculo acá, ¿ya? Y nos damos cuenta que 30 por 60 no funciona en Perú. ¿Qué podría hacer? ¿Qué soluciones tengo? En el caso de que no funcione. Esto lo pongo más arribita. En el caso de que no funcione, ¿qué variantes puedo hacer? ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? En el caso de que no funcione, ¿qué podría hacer? Tengo dos soluciones, ¿verdad, señor Juan Díaz? Muy bien. Díaz. Ya sea solución 1, aumentar la sección, ¿no? Entonces, en este caso, paso de 30 por 60 a 40 por 70, como dijo el señor José Luis de la Cruz. Porque si paso de 30 por 60 a 40 por 70, el área sería igual a 2800 centímetros cuadrados, que es mayor que 2716. Por lo tanto, ahí ya estaría bien. ¿Sí? Ahí ya estaría bien. Ese es el paso 1. Pero si no quiero cambiar la sección por temas de arquitectura, ¿qué podría hacer? Ahí viene el paso 2, que es, como dijo el señor Juan Díaz, cambio el material. Cambio el material. O sea, paso de F'C del concreto de 210 a concreto de 280, por ejemplo. ¿Okay? Paso de 210 a 280. Si paso de 210 a 280, ¿cuánto me saldría esto? Esto cambia, ¿verdad? Esto de aquí va a cambiar. Esto de aquí va a cambiar. Porque si hago esto, automáticamente esto de aquí cambia a 280. Por lo tanto, ¿cuánto da esta ecuación, chicos? ¿Cuánto daría esta ecuación ahora? A sería mayor o igual a 2034, ¿no? 2034 centímetros cuadrados. Entonces, aún me doy cuenta que no la hago, ¿verdad? Porque con mi columna de 60 por 30 por 60 no la hago. Pero ¿qué pasa si hago 60 por 35? Ya llego, ¿ves? Entonces acá juego con esto y cambio mi columna de 30 por 60 a 60 por 35. O está 5 centímetros, no hace nada, ¿verdad? 60 por 35, ¿cuánto nos da? Nos da 2100, ¿ves? Y ya pasé. Esa es la solución. Eso es lo que tú tienes que aprender a hacer. Ya sea, juegas con la sección o juegas con el material. Una de dos. Así es, chicos, así es. Todo cambia. Todo cambia. Esta es la verdad de la milanesa. Bien, ¿qué les pareció?
¿Quién quiere hablar? Yaneli, díganos, Yaneli. Profesor, una consulta. Si es que se aumenta la medida, digamos, de 30 a 35, ¿no pesaría más esa columna? Ah, bien, Yaneli, bien. Buena intervención. Claro, acá lo que ha hecho Yaneli es pertinente, porque claro, si aumentamos la sección, automáticamente, si yo vuelvo a mi cálculo de cargas, tendría que cambiar este valor, ¿no? De 30 a 35 acá. Y este valor va a cambiar. Y si este valor cambia, multiplicado por 8 veces o 7 veces, que son los pisos, esto va a cambiar. Y si esto cambia, esto cambia. Y si esto cambia, esto vuelve a cambiar aquí. Entonces todo cambia. Entonces lo que tú tienes que hacer ahora, Yaneli, es verificar, pues, si pasa o no pasa. Es un trabajo de ratón de laboratorio. Es cierto, Yaneli. O sea, pero lo que dices es cierto, ¿ah? O sea, lo que dices es cierto. Entonces lo que tendrías tú que hacer es volver a hacer tu cálculo de cargas, por eso es importante hacerlo ordenadito. Tú le das ordenadito, simplemente cambias acá, por ejemplo, 35, ya, esto cambió, cambia esto, es lo único que cambia. Si esto cambia, automáticamente cambia aquí, son 7 pisos por esto, cambia esto, y luego cambia esto, y este valor de acá lo vuelves a meter en la ecuación aquí, y verificas que esto pase, ¿no? Verificas que esto pase. Entonces, ya está. Entonces, eso es lo que se debería hacer. Pero yo no lo voy a hacer, obviamente, ¿no? Lo vas a hacer tú en el examen final. Yo no. Yo no. Pero bueno, buena intervención, Yanel. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Está claro lo que he dicho? ¿Sí? Bien. Entonces, veamos ahora el siguiente tema. ¿Ya? Veamos ahora el siguiente tema. Vamos a ver ahora optimización. Y voy a aprovechar que el señor, que alguien puso un meme en este grupo hace tiempo. Vamos a ver el siguiente tema que se conoce como optimización de columnas. ¿Ya? Optimización de columnas. Fíjense, optimización de columnas. Miren, voy a agarrar esto de acá y lo voy a copiar otra vez aquí. Ahí está, lo copio otra vez aquí. Fíjense, chicos. Yo he calculado la carga que se aplica a esta columna que está de rojo aquí, ¿verdad? Voy a borrar esto porque ya no me sirve. Yo he calculado, repito una vez más, la carga que se aplica a esta columna que está de rojo ahí. La carga que aplico a esta columna de rojo, ¿será la misma de la que recibe esta que está en el cuarto piso? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? Vamos a calcular eso, ¿ya? Ya tengo la de rojo, ¿ya? Esta ya la calculé. Ahora voy a calcular esta que está en verde. Voy a calcular esta que está en verde. ¿Ok? Voy a calcular la carga que recibe esta columna de verde, ¿ya? Carga recibida por la columna en el piso 4. Miren, van a darse cuenta de algo bien interesante, que es lo siguiente. El cálculo de las cargas es exactamente el mismo, porque el piso es repetido, ¿verdad? Lo único que va a cambiar al final es esto, que la carga muerta, no la carga muerta, ¿cuántos pisos hay encima de la columna en el piso 4? ¿Cuántos pisos hay encima? Hay 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces acá sería 4 pisos, ¿verdad? Esto es exactamente igual, porque esto lo calculé para un solo piso. Entonces, ahora díganme cuánto sale esto de acá. ¿Cuánto sale ese valor, chicos? 4 por todo esto. Contemos, ¿ah? No son 3, chicos, son 4. Estoy analizando esta columna que está aquí. En esta columna que está aquí tengo 1, 2, 3, 4 pisos. Por lo tanto, son 4 veces. ¿Cuánto sale ese valor? ¿Cuánto sale, chicos, ese valor? 4 por todo esto, ¿cuánto sale? ¿Nadie? Bueno, lo haré yo. Gracias, Clara.
66. No entiendo, alguien se ha equivocado entonces. ¿Cuánto sale, chicos, ese valor? ¿Quién dice la verdad? Me sale 72.600. 72.600. Sí, Sí. gracias. Eso es, 72.600. Algo han hecho por ahí mal, chicos, verifiquen. Y en el Pero caso de eso la carga, viva, tengo que ver igual, repito una vez más, qué pisos están encima. Tengo el peso 5, 6, 7 y 8 nada más. Por lo tanto, lo que pasa del 2 al 4 ya no me interesa. O sea, solamente sumo lo que está aquí, estos valores que están aquí. Por lo tanto, aquí solamente sumo de 3.360, o sea, esto. Solamente eso. ¿Cuánto sale, chicos, ese valor? ¿Cuánto sale ese valor? La suma de todo eso sale 3.360 por 3 más 1.680. Eso me sale 11.760. ¿Ok? 11.760. Y ahora si multiplico esto, si hago la carga última, ¿cuánto me sale esto? Sería esto por 5.600 más esto por 11.760. ¿Cuánto me da eso? 1.4 por 32.600 más 1.7 por 11.760 me da 121.632. 121.632. ¿Sí? ¿Me siguen? sí. Ya. Miren, dense cuenta la diferencia, ¿eh? Pasé de 22.000, o de 222.000, perdón, 227.000 que recibía la de rojo, a 121.000 que recibe la de verde. Dense cuenta la diferencia, ¿eh? Es casi la mitad. Es casi la mitad de la carga. ¿Ok? Es casi la mitad de la carga. Bueno, entonces la carga última sería esto de acá. 121.632. Ya está. Entonces, chicos, ahora lo que tenemos que hacer es, copio esta cosa, la siguiente diapositiva. Calculo ahora yo, al igual que con esto, ¿no? Calculo ahora yo, por ejemplo, digamos que me quedé con esta fórmula, ¿ya? De 60 por 35. Me quedo con esta sección para la columna roja. 60 por 35, con concreto de 280. Lo que voy a hacer ahora es, con el mismo concreto, voy a calcular. Así que agarro y copio. Sigo en Perú, ¿eh? Estoy analizando todo esto en Perú. Entonces sería, arriba tendría 121.632 dividido entre 280 por 0.4. ¿Cuánto nos da A? A tiene que ser mayor a todo eso. Sale 1086. Gracias. 1086. Gracias, Carlos. 1086 centímetros cuadrados tiene que ser mayor, o A tiene que ser mayor a 1086 centímetros cuadrados. Significa que la podemos poner de cuánto esta columna. ¿De cuánto podría ser? Podría ser tranquilamente de 30 por 40, ¿verdad? Sí. Porque 30 por 40 me da 1200. Entonces yo decido que esta columna verde sea de 30 por 40. Ahí está. De 30 por 40. Entonces, chicos, lo que estamos concluyendo acá es lo siguiente, ¿no? Significa que yo tranquilamente podría tener en pisos más abajo columnas más gordas, porque evidentemente reciben más carga, y en pisos superiores columnas más delgadas, porque reciben menos carga. Entonces significa que esta columna de acá, la roja, va a ser de 30 por 65. Esta la puedo hacer de 30 por 65, por ejemplo, más gordita. Exagerando. Y digamos que se repite en todos los pisos, ¿no? Repite hasta acá. Y desde a partir del piso 4, la columna se reduce a 30 por 40. Porque eso te conviene, porque justo en estos pisos tienes vivienda, por ejemplo. ¿Ves? Ya está. Y tú le dices esto a tu ingeniero. Pero para hacer esto, tienes que pasar por todo esto, ¿ves? Pues no es fácil, pero es satisfactorio porque te puede ayudar para ti, para tu arquitectura. Te puede ayudar a ti para tu configuración de tu proyecto. Entonces puede que te sirva.
puede que te sirva. Entonces terminamos diciendo que esta columna de acá tendría una sección del piso 1 al piso 3, piso 1 a piso 3, columna de 30 por 65, ¿verdad? Mejor lo hago así. ¿No era 35? Ah, 35, gracias, Carlos. Era de 30 por 65, ¿no? Del piso 1 al piso 3, bueno, vamos a ver acá. Columna de 35 por 60, perdón. 35 por 60, y del piso 4 hasta el techo, que sea de 30 por 40, pues, ya está. Entonces, ¿por qué? Porque te conviene, pues, ¿no? Te conviene. Porque justamente en tu proyecto tenías tú que del piso 4 hacia arriba tienes vivienda, ¿ves? Entonces, tal vez te convenga que en viviendas hayan columnas más delgadas. Entonces, tú lo puedes justificar con esto. Pero para eso tienes que hacer un par de cálculos, ¿no? Que no son tan difíciles, si te das cuenta. ¿Ves? No es tan difícil. Bien. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Se entendió lo que dije o no? ¿Sí? Sí. Sí. ¿El resto? ¿Sí? Bien. Esto ya es la parte final, chicos. Con mucha pena nos estamos despidiendo ya del curso. ¿Qué no entendiste, Juan Díaz? ¿Qué te fue difícil entender? Un segundo, chicos, que tengo que verificar que no me han cerrado la puerta abajo. Ahorita. A ver, si se entiende. Ay, no, ¿qué pasó? Ah, ya. No, chicos, no me han encerrado, menos. Pensé que me habían encerrado como la última vez que me dejaron solito aquí, triste, llorando. ¿Encerrado? Encerrado en el edificio, porque todos ya se fueron. Son acá casi las 8 y ya todos se fueron a su casita, menos yo, que doy clases. Bueno, entonces, chicos, ya, entonces con esto ya hemos terminado la parte de columnas. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Está claro lo que hemos hecho? Yo tengo una duda. Dinos, Carlos, ¿qué pasó? ¿Quién no se está grabando? Porque acabo de perder mi grabación. No lo sé, no lo sé. Sí, ¿Alguien que responda? me acabo de... Grabé la primera parte hasta que el profesor dio una pausa. Y para volver a retomar veo que el video no se ha grabado y no sé por qué, la verdad. Alguien que... Tengo problemas técnicos, no tengo idea de lo que está pasando. ¿YouTube? De nuevo, está de nuevo, profesor. YouTube, ya. Esa es buena, esa es buena. Desde cero, por favor. A ver. Y se escucha muy bajo, miércoles. A ver, respondamos sus preguntas, ¿ya? Dice. José de la Cruz dice, profe, ¿por qué analizo desde el cuarto porque empiezo en una vivienda? Bueno, yo elegí el cuarto porque está más o menos a la mitad, pues, ¿no? O sea, no se te ocurra, ya eso me olvidé decir, no se te ocurra hacer este cálculo para cada piso, ¿no? Porque vas a cambiar de 35 por 60. Si haces el cálculo en el segundo piso, a lo mucho pues cambiarás a 30 por 60, ¿no? No es mucha diferencia. No tiene ningún sentido que hagas el cálculo para pisos consecutivos. Haz un cálculo cada 3 pisos si quieres. Ya está. Más o menos haz un cálculo cada 3 pisos. Para que esto tenga sentido, si no vas a tener secciones muy variables cada piso y es muy complicado construir. En cambio, si tienes una sección que es más o menos va cada 3 pisos, se entiende, ya es más lógico. ¿Ok? Omar dice, profe, métale un break, que mi tarjeta graba de 2 horas, entonces ya que está a cumplir 2 horas. Guarda, señor Omar Espinosa, guarda. No, tengo que terminar la última parte, chicos, porque si no, después ya me va a dar hambrita y voy a estar un poco cansado. Ahorita estoy motivado para acabar ya la última parte de la clase.
Así que déjenme terminar la última parte nada más. Ya con esto acabamos. Les prometo que con esto ya terminamos. Espera, espere. ¿Ah? Espero, te espero. Bueno. A ver, espera. Ya está. Willy Terror dice go. Significa que estás grabando, Willy. Ok. Sí, en 15 minutos ahora lo termino, Omar, no te preocupes. En 15 minutos se acaba. En 15 minutos se apaga. Relámpago, profe, vamos. Entonces, miren, chicos, la última cosa que tenemos que nosotros verificar es el pandeo de columnas, ¿ya? Es lo último que nos falta verificar. Omar nos ha salvado, estamos agradecidos. Estamos agradecidos, tal cual. Chicos, el pandeo de columnas, ¿ya? Es un fenómeno que sucede muy rara vez, pero que puede suceder, ¿ya? Y es cuando, por ejemplo, tú le aplicas, ahí te voy a enseñar una fotito. Vamos a ver acá. Falla por pandeo de columna. Eso sucede en estos casos, fíjense. Lo que pasa es por un problema que se conoce en las estructuras como esbeltez, ¿ya? Esto es, voy a cortarlo aquí, esto es el pandeo de columnas, ¿ya? Esta foto no ayuda mucho, creo, vamos a buscar otra que esté más bonita. Esto tampoco. Es más o menos esta de hecho. Es esta de hecho. Ah, no, no es esta. No. Pensé que tenía otra foto más buena. No la encuentro. Bueno, ese es más o menos el efecto, pero esto tiene que ver más o menos con esto. Fíjense. Voy a ponerlo por aquí. Esta foto no ayuda tampoco. A ver, déjenme ver por aquí. Esta. No. Esta está bien. Miren, chicos, lo que pasa es esto, ¿ya? ¿Se han dado cuenta cuando tienes una... Miren mi cámara, si no, mi cámara es más, que sí, mi cámara es más fácil. Imagínense esta regla, ¿ya? Imagínense esta regla. ¿Ven la regla, verdad, en mi cámara? Esta regla, supongamos que resiste la fuerza axial que yo le aplico, ¿ok? Pero llega un momento en que le aplico tanta fuerza axial que como la regla es muy esbelta en un sentido, ¿no? Porque es muy delgadita en este sentido, al aplicarle fuerza axial se dan cuenta que la regla automáticamente se deforma y se hace una panza. ¿Sí? Ahí está. Ya, ese efecto que están viendo ahí, ese efecto, se conoce como pandeo de columnas. ¿Ok? Cuando tienes una sección de una columna que es demasiado esbelta, demasiado delgada, al aplicarle una carga axial de compresión, tiende a pandearse, tiende a hacer esto. ¿Ok? Y sucede rara vez, pero puede suceder. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta de lo que está sucediendo. Fíjense, ¿ven? Este efecto de aquí generalmente sucede en columnas muy altas, ¿ya? O sea, cuando tienes columnas muy altas, como sobre todo en dobles o triples alturas, ¿ya? Ahí sucede este problema. Entonces, cuando tienes columnas que van de un piso a otro, no te preocupes, casi esto nunca va a pasar. Pero cuando tengas columnas muy altas, muy altas, generalmente sucede este problema que está aquí. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con esto. Yo les voy a explicar ahorita cómo se calcula esto, ¿ya? Porque no es muy difícil. ¿Ok? No es muy difícil. Entonces, digamos que en nuestro ejemplo que está acá, en este ejemplo, voy a copiarlo, nuestro ejemplito que teníamos acá, supongamos que en el centro comercial a alguien se le ocurre hacer una triple altura de esta columna de aquí. Se le hace triple altura. ¿Ok? Se le hace triple altura y la altura total de la columna es, no sé, de 15, ¿ya? Por decir cualquier cosa. Entonces, esta columna que está acá, que mide 30, ¿tú te imaginas? ¿Esta mide cuánto? Pusimos 60 por 35, ¿no? Sí. 60 por 35, imagínatela en 15 metros. Se ve muy delgada para 15 metros, ¿ya? Entonces puede que sea muy esbelta para 15 metros. Entonces lo que tú tienes que hacer es comprobar o demostrar que esta columna va a aguantar la carga que le apliques para 15 metros de alto. Tienes que demostrar que la columna no es esbelta. Y para demostrarlo hay una fórmula que se usa y que te la voy a enseñar ahorita, ¿ya? Esta fórmula es muy fácil y la fórmula dice así.
lo que tú tienes que demostrar, una vez que tú ya calculaste tu columna, así con el método que yo te enseñé, ya, este método de aquí, sabes que tu columna mide 60 por 35, y si te das cuenta que tu columna es muy alta, o sea, está en una doble altura, o qué sé yo, tienes que comprobar el pandeo, ¿ya? El pandeo es este problema, como te digo acá, cuando hay columnas muy altas, etcétera, y para demostrarlo tienes que usar la siguiente ecuación, ¿ya? La ecuación es la siguiente, tienes que demostrar que K por L entre R es menor que 150. ¿Ya? Esto es la fórmula de la esbeltez. Voy a poner acá ya. Fórmula de la esbeltez. Si tú quieres demostrar que no hay pandeo en una columna, debes demostrar que esta fórmula se cumple, ¿ya? Que K por L entre R es 150. Entonces vamos a ver. ¿Qué es K, chicos? K es el factor de esbeltez, ¿ya? Y cuyo valor te lo estoy dando en esta gráfica que está aquí. Justo la puse acá al costado, fíjate. ¿Ya? Sí, siempre 150, señor José de la Cruz. Esto está en la norma, inclusive. ¿Ya? Decía yo que el valor de K depende de cómo está hecha la columna. Si la columna está, por ejemplo, como en este caso, empotrada abajo y arriba articulada, K vale 0,7. Si está articulada, K vale 1, etc. ¿Ok? Si está empotrada y arriba está libre, K vale 2. ¿Ok? Pues K depende de esta configuración de la columna. ¿Qué es L, chicos? L es la altura libre de la columna. ¿Ok? O sea, la longitud, ¿no? Y R es lo que se conoce como el famoso radio de giro de la columna. ¿Ya? Radio de giro. Pues, esta es una pregunta que yo hice en el examen de entrada, si tú te acuerdas o no, y que venimos a responder después de 15 clases. El radio de giro, chicos, es lo que te permite a ti calcular o te permite a ti definir la esbeltez de una columna. ¿Ok? Y el radio de giro se calcula de la siguiente forma. La fórmula es R es igual a la raíz cuadrada. ¿Dónde estás? A la raíz cuadrada de inercia entre el área de la sección transversal, obviamente. ¿Ok? R es igual, creo que no salió bien esto, voy a ponerlo mejor. Radio de giro, que es igual, voy a poner ecuación mejor bien, que es igual a la raíz cuadrada de I entre A. Ahí está. Eso es. ¿Ok? El radio de giro se calcula como la raíz cuadrada de la inercia entre el área. Entonces, ejemplo práctico, el nuestro. Ya teníamos que la sección era de 60 por 35, ¿no? 60 por 35, esa es la sección transversal, 60 por 35, y teníamos que L valía, en este caso, triple altura, 15 metros, ¿no? L vale 15 metros, ¿ok? Nos piden demostrar que esta columna es lo suficientemente grande como para que no sea esbelta, para que no haya pandeo. Tienes que demostrar esto de aquí. Bien, entonces chicos, acá hay un pequeño error, acá no debería ser así, debería ser más o menos así. Esta columna no debería estar apoyada en nada. Significa que más o menos sería una cosa así, ¿no? Algo así. O sea, hay una columna que está solita, aislada, al medio de una triple altura. ¿Ok? Está aislada al medio de una triple altura. Esta es la columna. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que demostrar es que no es esbelto. Entonces, veamos. ¿Cuánto vale K, chicos? En esta configuración, sabemos que acá está empotrada en el suelo, por lo tanto, podemos decir que está empotrada abajo, pero arriba, ¿cómo está, chicos? En la parte de arriba, esta columna, ¿cómo está? Cada vez que una columna choque el suelo, ¿no? Choque el suelo, está empotrada abajo. ¿Ok? Está empotrada. Empotrada. Pero arriba, ¿cómo está? ¿Cuál es la opción? ¿Articulada, libre o empotrada? ¿Cómo está arriba, chicos? La columna. Le digo una vez más, chicos, para que nunca lo olviden, cuando se une columna con viga, siempre es articulada, ¿ya?
por lo menos en nuestro cálculo, en lo que nosotros estudiamos, cada vez que usamos o vemos una unión de concreto entre viga y columna, esa unión es articulada. ¿Ok? Entonces, significa que en este caso particular, porque acá está el suelo, en este caso particular, esta columna, su configuración sería empotrada abajo, articulada arriba. Por lo tanto, K vale 0,7. Os lo pongo aquí. En este caso, K vale 0,7. Acá, articulada arriba, empotrada abajo. K vale 0,7. Y ahora, chicos, ¿cuánto vale R? Que es el radio de giro. Ese es el mayor problema. R valdría la raíz cuadrada de I entre A. Bueno, A lo conocemos, ¿verdad? A lo conocemos. A es fácil. A sería 60 por 35. ¿Cuánto da eso? 60 por 35, ¿cuánto nos da, chicos? 2100 centímetros cuadrados. ¿Ok? Y la inercia, ¿alguien se acuerda cómo calcularla? ¿Cómo se calcula la inercia, chicos? ¿Cómo calculamos la inercia? ¿Cómo que no? Ni idea, dice Natán. ¿Cómo que no? Sí, les dije, chicos, la inercia, ¿se acuerdan? B por H al cubo entre 12, claro. Es la fórmula de inercia, gracias, Carla. La fórmula de inercia es B por H al cubo entre 12. Les dije esto, chicos. Entonces, en este caso, la pregunta es, chicos, en este caso, ¿quién es B y quién es H? ¿Quién es B y quién es H? ¿Cuál creen que sea B? ¿35 o 60? 60, dice Yaneli. ¿Qué dice el resto, chicos? En este caso, ¿cuál es B y cuál es H? Bueno, chicos, nuevo concepto de estructuras, ¿ya? Digamos que si esta es tu sección transversal, tienes acá el eje X y acá el eje Y, ¿ya? Entonces, las inercias, no existe una sola, ¿ya? Hay dos inercias, una para cada eje. Lo que tú tienes que hacer acá es calcular las dos inercias, ¿ya? Entonces, en este caso, digo acá, calculando las dos inercias. Entonces, tú tendrías lo siguiente. Tendrías inercia en X, cuando tienes en esta dirección de acá, B vale 35 y H vale 60. Por lo tanto, inercia en X, B vale 35 y H vale 60. Sería 35 por 60 al cubo, entre 12. Eso, chicos, ¿cuánto nos da? 35 por 60 al cubo entre 12 nos da 630.000 centímetros a la cuarta. Y al otro lado tengo la inercia en Y. La inercia en Y, es al revés. Sería 60 por 35 al cubo entre 12. Y eso nos debe dar... Ya, tranquilo, Omar Espinosa. Guarda. Ahorita te espero, guarda. 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 No sabía que tú me prestabas atención, Omar Espinosa. No Qué sabía. miedo real. No sabía, pero me alegra. Yo pensé que tú estabas más preocupado por otros temas, señor Omar Espinosa. Pero bueno, me alegra que estés interesado en este curso. En fin. ¿Y qué de la vida del señor Wall? ¿Está vivo o no? Ya nos aparece, ya no, no Ni sale. idea. Está con Yelka. Antes de esta clase. Bueno.
Tiene taller. Tiene taller, claro, tiene taller, ¿verdad? Nos había dicho. Bueno, ¿ya volviste a grabar, señor Espinosa, o todavía?